Esto no es un acto de gobierno, este es un acto donde la Iglesia le rinde un homenaje a quien es uno de sus hijos en términos de la secuencia, ¿no? de distintos mandatarios que han tenido allí la jefatura de lo que es directamente el Vaticano. Y en ese contexto, distintos referentes del gobierno argentino que se dieron cita, ¿no? Están invitados allí, son parte de ese homenaje, pero por cierto esto no lo organiza el gobierno nacional, esto lo organiza directamente la Iglesia. Esto hay que marcarlo muy bien, ¿no? Sobre todo cuando uno empieza a tomar, con lo que decía Daniela, la referencia de un presidente argentino que polarizó durante muchísimo tiempo, de la peor manera, hay que decirlo, con el Papa Francisco, y que ahora ha confesado en las últimas horas que en el año 24, cuando fue a visitarlo, bueno, le pidió disculpas, le pidió perdón, y arriesgó algo así como, bueno, la respuesta de Francisco fue la respuesta de un grande, ¿no? Entendemos que, por supuesto, lo perdonó. Lo había tratado como el representante del maligno en la tierra, ¿no? Esas habían sido las palabras del presidente de la Nación. Pero para no quedarnos en el pasado, podemos hablar del presidente de la Nación y esa relación en el día de hoy. Bueno, en el día de hoy el presidente de la Nación eligió viajar a Israel, le dio más importancia a otro tipo de eventos que tienen que ver con bueno, la historia y también la religión en ese país frente a lo que estaba sucediendo aquí, que tenía que ver con, bueno, este encuentro. Bueno, el Papa argentino debería ser importante para cualquier mandatario, ¿no? Pero el presidente de la Nación envió a su gabinete. Estamos viendo allí, aparte del gabinete, también Axel Kicillof está un poco más lejos, probablemente lo vean allí a la derecha, en los bancos más lejanos. Es el primero. Se especulaba o se creía, de hecho, estaba previsto que allí estuviera Victoria Villarruel, después probablemente sea la presencia de Kicillof, probablemente la presencia de Adorni. A último momento podríamos decir se decidió que Victoria Villarruel no estuviera allí, Manuel Adorni, bueno, en el centro de todas las miradas, acudiendo y en el primer banco, y podemos aquí leer la política por estos días del gobierno nacional de sostenerlo a rajatabla y, por el contrario, de fortalecerlo, ¿no? En uno de los momentos donde la justicia, bueno, lo investiga por todos los costados, esto hay que decirlo. Sin ninguna duda, la imagen nos transmite, bueno, un momento de reflexión. Está toda la plana mayor del gobierno nacional. Quien está presidiendo esa ceremonia, esa misa, es Marcelo Colombo, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, que es la que justamente está llevando adelante este homenaje. Están todos los obispos allí, presentes también, y esto hay que marcarlo muy bien. Y lo que mencionábamos recién, ¿no? En qué medida mucho de lo que se va a mencionar en esta ceremonia, mucho de lo que habitualmente menciona Monseñor García Cuerva, tiene que ver con una crítica en términos de cómo se lleva adelante la política en la República Argentina o cómo se viene llevando adelante desde hace ya varios años. Entendemos, Dani, que en ese contexto mucho de lo que ha criticado ya la Iglesia en los últimos meses se ha profundizado, podríamos decir. No hay indicador que a la luz de lo que han sido las objeciones de la Iglesia, bueno, ahora uno puede presentarlos de otra manera, con un cambio de tendencia. Más bien hay un agravamiento de las cuestiones que marcan ese fresco social, ¿no? Esa especie de derrotero de distinto tipo de, bueno, podríamos decir, ecuaciones negativas para la gente que han sido y que son las políticas que ha tomado adelante el gobierno. Monteoliva, Presti, Santilli, bueno, el mismo Adorni, Martín Menem, entre los que están allí presentes, Kicillof, decíamos recién hace un ratito, sin Villarruel, pero los miembros del gabinete, los ministros participando de esta ceremonia. Y una de las paradojas más enormes, ¿no? En horas donde el gobierno acaba de presentar nuevamente un proyecto para el Congreso de la Nación, desoyendo la ley votada por el Congreso de la Nación para, bueno, quitar prestaciones, ¿no? Para reducir lo que tiene que ver con aportes sociales a las personas con capacidades diferentes. En ese mismo momento es donde parte del gabinete están allí presentes en la Iglesia, una Iglesia que pregona proteger a los más débiles, ¿no? Históricamente esto no tiene que ver con interpretaciones. Bueno, el gobierno, hay que ser justos con estos, de alguna manera lo camufla, ¿no? Y habla de las irregularidades que se cometen en el otorgamiento de pensiones. Bueno, para eso solo hacía falta controlar, y no esto que parece ser una embestida casi personal y en bloque, ¿no? Contra los discapacitados que en el día de mañana, justamente con sus familiares, otra vez más, así como en el gobierno de Mauricio Macri, así como tantas veces en el gobierno de Milei, tendrán que salir a reclamar a la calle
esperamos acompañados por gran parte de la sociedad. Pero volvemos a Francisco. Francisco que en varias oportunidades confundió, el presidente Milei confundió la solidaridad con la envidia. Cada vez que, bueno, se hablaba de la mirada hacia el otro, la protección hacia el otro, la solidaridad, la empatía y todos estos conceptos. Bastaba repasar en el día de hoy algunas entrevistas en las que el propio presidente hablaba de esto, la justicia social, la solidaridad como una aberración, como algo que en realidad solo tiene que ver con la envidia, sin entender tal vez el propio mensaje de la Iglesia y por lo tanto también del Papa Francisco. Recordemos también las palabras del Vaticano en las últimas horas, del Papa León XIV, pero también de aquellos que sin ninguna duda tratan de interpretar cuál es el mensaje de la Iglesia a contramano de lo que en gran medida se ve por parte de la política que está llevando adelante Donald Trump en los Estados Unidos. Y quizás en algún punto esto hace muchísimo ruido, ¿no? Porque tenemos un presidente que hace seguidismo justamente de las decisiones que ha tomado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Es decir, que fíjense ustedes cómo esa especie de mosaico temático, podríamos decir, bueno, no solamente recorre el plano de lo religioso, de las creencias, sino también en este contexto, bueno, mucho de lo que decía Daniela, ¿no? Cómo el gobierno nacional, en la figura del presidente de la Nación, pero también de otros referentes de la Casa Rosada, bueno, se ha cansado de hablar de la moral, de la ética. Incluso el presidente mismo en las últimas horas, desde Israel, marcó claramente que lo que él entiende que es su plan de gobierno está llevado sobre todas las cosas por supuestamente la exégesis de lo que es la ética. Atención con esto, ¿no? Porque empieza el gobierno a tornarse más filosófico. La pregunta es qué tipo de filosofía profesa el presidente de la Nación. ¿Para qué? Bueno, para argumentar cada una de las decisiones que, como decía recién Daniela, van a contramano de lo más básico, que es ni más ni menos que el porvenir de buena parte de los argentinos. Bueno, mientras tanto, Francisco allí, en Santa María la Mayor, en el lugar donde, bueno, él mismo eligió fueran sus restos y fueran despedidos. Allí también celebraciones, ¿no? Allí en Roma, en realidad, bueno, varias actividades alrededor del mundo, ¿no? En las iglesias alrededor del mundo que tienen que ver con esto, con recordarlo a un año de su partida. Mientras tanto, decíamos la ausencia del presidente de la Nación y apenas un mensaje a través de las redes sociales, pero recordando además, lejos de tener otras cosas para recordar, otros encuentros, otras actividades juntos, junto con la Iglesia, bueno, ocupando dos lugares tan importantes, recordando esa diferencia que hubo entre ambos después de haberlo llamado el representante del maligno en la tierra, críticas muy duras en una entrevista que hizo con Viviana Canosa. Después viajó al Vaticano con su hermana Karina Milei. Y bueno, lo que dice Javier Milei, que el Papa Francisco le dijo en su momento, tuvo que ver con que no se preocupara, ¿no?, por aquellas declaraciones dolorosas, pero en realidad también que podemos hacer extensibles no solo a la figura de Jorge Bergoglio o a la figura de cualquier papa, ¿no?, que haya tenido la Iglesia, sino también a quienes son parte de esa Iglesia, ¿no?, a quienes son parte de la Iglesia mundial. Bueno, las palabras de Francisco, según el propio presidente de la Nación, tuvieron que ver con que no se preocupara, que ese era un error que cualquier niño podía cometer. Claro, por acción u omisión uno se puede plantear, ¿no? Por acción, el presidente hoy diciendo que Francisco fue el argentino más importante de la historia, ¿no? Y uno entiende que allí hay una especie de elogio anacrónico, por cierto, pasado en términos de tiempo, y casi uno podría decir que busca cierta redención en términos de lo que fueron las disputas de un solo lado, ¿no? Hay que marcarlo bien porque Francisco nunca polarizó con el presidente de la Nación, pero sí muchas veces con sus políticas, con sus decisiones, ¿no? Y en ese contexto yo decía, por acción, el presidente diciendo Francisco fue el argentino más importante de la historia. Por omisión, bueno, todo lo que uno le puede reconocer al Papa Francisco a lo largo de lo que fue su pontificado, y que está claro que cuando el presidente no menciona absolutamente nada, ningún concepto por parte de Francisco, lo que hay es una elección de pasar por alto todo eso, ¿no? Uno entiende allí entonces que hay todavía aún hoy
una mirada crítica por parte del presidente de la Nación a todo lo que representó Francisco mientras estuvo en la tierra. Incluso el gobierno se cansó de menospreciarlo, de que tenía algún tipo de trato preferencial por algún costado político, y entonces eso lo hacía en gran medida merecedor de lo que eran improperios por parte del presidente de la Nación. La verdad es que no nos olvidamos de todo eso, entendemos que es parte del juego de la política, pero por cierto hoy el presidente eligió, si se quiere, una recordación por parte del Papa Francisco que tiene que ver con algo que es obvio, que es una evidencia, que es que Francisco fue el argentino más importante de la historia. Estamos en vivo allí en la Basílica de Luján. Allí está el autor Maislin Lauti. Sí, bueno, nos acercamos a Manuel Adorni y le preguntábamos si se preparaba para el 29 y nos dijo que acá no. Me da la sensación de que es por el contexto de la iglesia. Vamos a Sebastián. Parte privada de la casa, bueno, ahí está diciendo. Sebastián, ¿preparado Adorni para el 29? Bien. Sí. Diego, ¿qué piensa del envío? Diego, sí, Diego, enviaron... el gobierno. Bien, Bueno, ¿preparado para el 29, Bornaroni? ¿Declaraciones de Adorni? Sí, por supuesto. ¿Hay que llevar pochoclo? No, estamos preparados. ¿Cómo va bien? Bueno, salen los ministros, acercamos a Manuel Adorni. Manuel Adorni nos decía que no iba a hablar en este contexto. Le preguntamos cómo se preparaba para el 29 y después, obviamente, ya cuando accedieron a un lugar a donde no podíamos seguir dirigiéndonos, quedamos más alejados de lo que era la posibilidad de acercarnos a los ministros. Yo les quiero mostrar algo, no sé si puedo. A ver. Sí, Lautaro, te quiero seguimos. mostrar un detalle. Esto me parece... Señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. La distancia. Permiso. Bartolomé Abdala. Sí. Al lado de Bartolomé Abdala. Esto primero estaba para Victoria Villarruel. Sí. Esto en un principio estaba para Victoria. Iba a ser Kicillof, Sí. Victoria Villarruel, Abdala Martín y Menem. Adorni. Estaba Y en el Martín entorno de Menem Victoria antes. Villarruel dicen que no querían una foto tan cerquita. No, Martín Menem se sentó en esta fila que no estaba reservada para él. Abdala estaba como presidente previsional del Senado. Tanto Santilli como Martín Menem estaban en un lugar atrás. Claro, pero teníamos se pasó esa Kicillof, Villarruel, Abdala, Adorni. Claro, al no venir Victoria Villarruel... Claro, eso te quería A ver marcar. qué lo que dice acá. Bueno, después ahí pasaron a Diego Santilli. Sí. No iban a quedar nunca pegados Villarruel de Adorni, pero sí separados por Abdala. Y en la foto iban a salir. Eso es lo que quería marcar. Vos, Dani, lo que decís tenés razón. Martín Menem queda al lado de Abdala al sobrar el lugar de Villarruel. Bueno, lo que me decían a mí era eso, que Victoria Villarruel no se quería prestar a una foto manipulada, como había sucedido también previamente, que ella dice que evitó, desde su entorno dicen que evitó, cuando decidió no ir a Tierra del Fuego el 2 de abril, terminó yendo a Chivilcoy. Decía que no quería una foto manipulada. Eso lo dijo ella misma, ella lo dijo en ON, lo de la foto manipulada el 2 de abril. Ahora, cuando uno preguntaba por qué no vino Villarruel, porque lo va a homenajear igual que el 2 de abril. Uno busca en los archivos 2 de abril que había declarado Victoria Villarruel, no quiere una foto manipulada. Me parece que hemos sido inducidos a esa declaración para tratar de comprender por qué no estuvo presente hoy aquí Victoria Villarruel. Pero bueno, es lo que más o menos me habían dicho, estaba ahí con los papelitos, sí, decime.